creo que va a poner en valor lo que acaba de decir Adolfo como introducción. Yo creo que además está decir que directores, centros de estudio, ingenieros, tienen siempre una preocupación, el estar mejorando sus procesos de manera continua. Y para eso siempre están escudriñando entre nuevos sistemas de gestión. Hay tantos sistemas que hemos escuchado que a veces no sabemos cuál aplicar, escuchamos TQM, escuchamos TPM, escuchamos Six Sigma, Lean Manufacturing, y al final se nos hace una confusión y no sabemos por dónde empezar. Bueno, les comento algo que ya creo que se los había comentado a algunos de ustedes en otra charla. En Japón, ellos, cuando yo viajé a Japón, ellos tienen toda una organización para gestionar las empresas. No importa cuál tipo sea esta empresa, puede ser una empresa comercial, puede ser inclusive una institución educativa, puede ser una compañía minera, puede ser una gran industria. Eh, en cualquiera de los casos se puede usar esta clasificación. Imagínense esa recta donde en el extremo izquierdo están las empresas que tienen alta dependencia que tienen baja dependencia de tecnología. Si una empresa tiene baja dependencia de tecnología, por ende tiene una alta dependencia de mano de obra, ¿no? Porque son dos aspectos que están relacionados. Y luego imaginen que en el otro extremo, el derecho, están las empresas que por el contrario tienen una baja, perdón, las de la derecha eran baja dependencia tecnológica. Perdón, la de la izquierda, estoy mirando mal, los de la izquierda tenía baja dependencia tecnológica y por ende alta dependencia de mano de obra. Y los de la derecha tienen alta dependencia tecnológica y por ende baja dependencia de mano de obra. Un ejemplo de empresa tecnológica es una empresa que todo lo tiene con sistemas escadas, todo está robotizado, automatizado. Un ejemplo de empresa que está a la izquierda podría ser una empresa de confecciones de gamarra, donde sus máquinas son máquinas herramientas y la calidad del resultado, la calidad del producto depende fundamentalmente de la mano de obra. Cambia de turno y puede cambiar drásticamente la calidad del producto. Y en el centro tendríamos a las empresas que tienen tanta dependencia tecnológica como de mano de obra. Entonces, todos ustedes, los que están ahorita participando en el webinar, rápidamente se podrían ubicar también en esta recta y ver si están hacia la derecha, si están hacia la izquierda o se quedan más o menos en el centro. Bueno, los japoneses, para cada uno de esos tipos de empresas, tienen 3 sistemas de gestión. Para las que están a la izquierda tienen el TQM, o traducido al español, Administración Total de la Calidad. En el centro estarían las que usan TPS, que traducido al español sería Toyota Production System o el sistema de producción de Toyota. Las que están a la derecha sería el sistema de gestión ideal, el TPM, o mantenimiento productivo total. Estos 3 sistemas fueron copiados por los americanos después del ingreso que hizo Japón allá por los años 80 a su mercado, ¿no? Comenzaron a cerrar empresas americanas con productos de alta calidad, con productos baratos, y entonces los americanos se preocuparon y viajaron a Japón para ver cuál era el fenómeno japonés. Porque, ojo, ustedes algunos son jóvenes, pero entre los años 60 y 80 era visto como ahora vemos a los chinos. Es decir, los americanos pensaban que solo podían hacer productos baratos, copias, juguetes, mala calidad, ¿no? Todos estos conceptos eran asociados a los japoneses. Pero lo que no se dieron cuenta los americanos es que los japoneses estaban en un proceso y estaban mejorando drásticamente. Y bueno, eso les da una idea de lo que podría pasar también con China, o lo que ya está pasando con China. Y estos 2 sistemas extremos fueron copiados con nombre propio, por eso que estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar del TQM, ha escuchado hablar del TPM,
pero de lo que poco han escuchado hablar es del TPS. Y lógico, el TPS no se copió con nombre propio porque los americanos no podían decir que estaban trabajando bajo el TPS, ¿no? Imagínense decir que Chrysler o Ford fabricaban bajo el TPS, ¿no? Eso no podía ser. Entonces los americanos le cambiaron el nombre al sistema central y le pusieron Just in Time o justo a tiempo, porque pensaron en la rápida vista que le dieron a las plantas japonesas que el secreto era tener bajos stocks, lo cual fue un error, porque el stock no es en sí mismo, o sea, el bajar el stock no es en sí mismo un objetivo, sino más bien una consecuencia colateral de haber eliminado desperdicios en la organización. Con los años, este tema de just in time se fue trasladando solamente por los asuntos que tenían que ver con el tema de suministros, y luego los americanos sacaron un término que se ajusta mejor al concepto de TPM, que es Lean Manufacturing. Entonces, hablar de just in time, hablar de Lean Manufacturing o hablar de TPS es básicamente hablar de lo mismo. Ahora, ¿qué tienen estos sistemas de interesante? La idea es esta: si ustedes están en el extremo izquierdo, tendrían que elegir el TQM; si están en el derecho, el TPM. Pero en ninguno de los casos, ustedes pueden quedarse solamente con un sistema propio y puro. No, no es así. En realidad, detrás de cada sistema lo que hay es un conjunto de herramientas. Y obviamente, no importa dónde esté, podría yo necesitar herramientas de los otros sistemas. Entonces, lo que hacen los japoneses, hacen una suerte de mix, van tomando las herramientas que necesitan, pero sí eligen digamos, un líder que podría ser alguno de estos tres sistemas para organizarse administrativamente, porque cada sistema tiene una propia organización que es la que hay que respetar. Entonces, por lo que ustedes están viendo, el TPM, que es el que ustedes más deben haber escuchado, no es un tipo de mantenimiento comparado con el predictivo o el preventivo, para nada. Es un sistema de gestión que engloba a toda la compañía. Quizás el único error que tiene el TPM es haberse llamado justamente así, mantenimiento productivo total, porque cada vez que alguien quiere armar un curso de TPM, solo se interesa la gente de mantenimiento, ¿no? Cuando en realidad deberían interesarse los gerentes y dueños de compañías. En fin, esto creo que aclara un poco el panorama de tantos sistemas que van flotando por ahí. El Six Sigma, por ejemplo, es una herramienta que se usa mucho en el TPS. Ahora, ¿cuál es lo común en los tres sistemas? Los tres sistemas empiezan con dos subsistemas que son básicos para el cambio cultural de la gente: las 5 S y el Kaizen. Las 5 S es al cambio cultural de las personas, lo que el Kaizen es para las empresas. Entenderán de que todos necesitan cambiar, porque si no se cambia culturalmente, entonces las herramientas que tienen estos sistemas, que son mucho más elaboradas, van a ser de difícil implementación. Ya después lo vamos a ver cuando sigamos conversando un poco más del tema. Entonces, ¿qué buscamos con estos sistemas o qué buscan las empresas? Evidentemente, evitar consecuencias operacionales. ¿Cuáles son estas consecuencias operacionales que no quieren que se les presente? Pérdida de producción, subutilización de la mano de obra, costos adicionales, etcétera, ¿verdad? Y en el tema de SOMA también hay algunas consecuencias que se quieren evitar relacionadas con la salud de los trabajadores, con la afectación al medio ambiente y con la afectación a la seguridad de la planta, ¿verdad? Entonces, en nuestro contexto, nosotros que somos eminentemente gente de mantenimiento, gente de planta, la solución más común y la que escuchamos a menudo es la que tiene que ver con la confiabilidad de los activos. Y de hecho tiene relación con eso, no lo voy a negar, pero el tema es mucho más complejo que el que aparentemente nos están mostrando. Ojo que esta es una percepción mía, pueden estar o no de acuerdo con lo que estoy diciendo. De hecho, ustedes pueden en cualquier momento hacerme una observación. Entonces, lo que hay que tener presente es que la confiabilidad operacional en realidad tiene 4 pilares. Uno de esos es la confiabilidad de equipos, donde la confiabilidad, tal y como la
conocemos, juega un papel preponderante. Pero además está la confiabilidad humana, la confiabilidad de los procesos y la mantenibilidad. Estos 4 pilares, trabajados juntos, nos pueden permitir conseguir la confiabilidad operacional, no solamente trabajando sobre uno. Y ayer creo que a los que estuvieron en el webinar, perdón, el miércoles, les comenté algo de esto, ¿no? Que ahora lo voy a repetir. Para que básicamente se entienda cuál es la diferencia entre confiabilidad y disponibilidad. La disponibilidad tiene que ver mucho con la mantenibilidad también. Bien, imagínense ustedes que nosotros somos corredores de Fórmula 1, ¿de acuerdo? Y de hecho todos ustedes saben que en el tiempo que se mide en la carrera también entra el tiempo que uno pasa en los pits. Entonces, si te demoras mucho en los pits, puedes perder la carrera. Y inevitablemente, según la tecnología actual, las llantas que usan los carros de Fórmula 1 nunca duran toda la carrera. Eso quiere decir que inevitablemente ellos tienen que pasar por los pits y al mismo tiempo llenar el tanque. Ese problema, si nosotros quisiéramos resolverlo para ganar la carrera, tiene 2 enfoques. Un enfoque de confiabilidad y uno de disponibilidad. El enfoque de confiabilidad sería tratar de buscar que las llantas no fallen, ¿no? Porque la confiabilidad es eso, o sea, evitar las fallas, ¿de acuerdo? Pero fíjense que meternos en ese tema ya no solamente es un tema de mantenimiento, sino puede ser inclusive un tema de del propio diseño y fabricación de las llantas y los materiales que usa. Entonces es un tema tan complejo y tan específico que la verdad probablemente no podamos hacer mucho ahí. El otro camino, y ojo que vayan relacionando lo que digo con su trabajo en la planta, porque este es solamente un ejemplo que debe servir como un símil. La otra parte que tenemos a disposición y casi nunca se ve es que ya, ok, yo eh, eh, renuncio a mejorar la confiabilidad de las llantas porque sé que me van a fallar de todas maneras. Lo que me queda ahora es que cuando fallen y tenga que pasar por los pits para cambiarlas, lo tengo que hacer en el menor tiempo. ¿Por qué? Recuerden esto que es muy importante. Las fallas no son malas per se. Es decir, las fallas son malas por su consecuencia, no por el hecho de ser fallas nada más. Si a mí se me presentara una falla y yo la pudiera liberar o resolver en un segundo, que vengan las fallas, ¿no? No me importa mucho porque en realidad no me generan mayor impacto. ¿Estamos? Entonces, en este caso, obviamente podemos resolverlo con una mayor rapidez. Fíjense y vamos a poner esto en cámara simultánea para que vean lo que se demoraba este proceso en el año 81 y lo que se demora en estos tiempos. Alrededor de 5 veces y pico más de lo que se ha demorado en la parte baja. Y eso ha ocurrido porque evidentemente el tiempo se ha incluido dentro de la carrera. Si el tiempo no se incluía dentro de la carrera, entonces se seguiría demorando tanto o más de lo que se demoraban antes. Eso nos hace pensar también que, por ejemplo, cuando hay cambios de formato en una planta y toma 2 horas, la mayoría, cuando yo les digo, ¿por qué toma 2 horas? ¿No se puede hacer más rápido? No, 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 ese es el tiempo que ya está establecido. Claro, porque ese tiempo no entra en los indicadores, pero si entrara en los indicadores, créanme que lo harían más rápido. Y al final yo creo que por eso los japoneses en el TPM meten todos los tiempos, hasta los que parecen que no se pueden reducir, y al final lo terminan reduciendo, porque en el negocio todo juega, ¿de acuerdo? O sea, uno tiene 24 horas y lo ideal sería que las 24 horas me dedique a producir, aunque al principio no lo pueda hacer, pero es mi reto, ¿de acuerdo? Bien, obviamente que hay negocios que la confiabilidad es mucho más importante. Imagínense en un avión, si algo ocurre, aunque no llegue a ser una catástrofe, igual pone nerviosa a la gente y entonces ya no comienzan a elegir esa aerolínea. Pero salvo algunas excepciones,
En algunos casos, sobre todo en la parte industrial, más importante es la disponibilidad que la confiabilidad. Ahora, si pueden manejar las dos sería lo ideal. Bien, entonces, fíjense si hay dos enfoques que nosotros podemos hacer en la planta. Uno, basado en la confiabilidad y mirando el MTBF, pero el otro es basado en la disponibilidad y mirando el MTTR. Entonces, ¿por qué el MTTR? Y eso es por concepto ya, incluye todo el tiempo que la máquina está parada. O sea, la máquina paró acá y empezó a funcionar acá. Y adentro hay un montón de tiempo. El tiempo de reparación, en la mayoría de los casos, es o sea, es menor que el tiempo total de paralización. Y yo he escuchado a gente de mantenimiento que discute eso, ¿no? ¿Por qué me vas a considerar tiempos que no dependen de mí? Caramba, se considera porque igual está perdiendo productividad la planta y porque la falla gatilla todo lo demás. Es decir, no puedo comprar carne sin hueso, ¿sí me entiende? Pero ¿qué pasa? Muy poco análisis hacemos acá. ¿Cuáles son los tiempos, entre muchos más que de pronto no los he considerado, aparecen cuando una máquina para? Primero, el tema de la comunicación. El supervisor habla con el jefe con el otro jefe, el otro con el de mantenimiento. Después hay que buscar herramientas y después hay que trasladar, después hay que buscar información. En fin, hay una cantidad de tiempo, ustedes lo saben mejor que yo, y finalmente viene el tiempo de reparación, que inclusive puede ser largo si la gente no es competente. Y les aseguro, pónganse la mano en el pecho, todos los técnicos que ustedes tienen son igualmente competentes y pueden demorar lo mismo frente a una falla equivalente. Yo creo que no. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay mucho que hacer. Y todos estos tiempos que están acá, si el propósito fuera, como en el caso de la Fórmula 1, reducir eso al mínimo, en realidad se tendría que hacer con un equipo, porque esto atraviesa toda la organización, tiene que ver con el almacenero, tiene que ver con el repuesto, tiene que ver con las herramientas, tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la comunicación, con una serie de factores, ¿de acuerdo? Y todo eso, en la mayoría de los casos, se los digo porque camino mucho por diferentes empresas, es muy poco entendido y atendido. Ahora, fíjense todos los problemas que pueden estar originando esas consecuencias que empezamos al inicio. El tema de Soma se puede dar por alguno de estos temas, por mal mantenimiento, mala selección de activos, mal diseño del proceso, problemas del activo, problemas de los planes de mantenimiento, etc. Y para resolver estos problemas, bien sirve las técnicas de mantenimiento, el RCM, la MEF y todas esas cosas. Pero para lo demás, problemas de comunicación, problemas de competencia, problemas de repuestos, problemas de herramientas, deficiencias en el uso de los CPP, falta de entrenamiento, falta de competencia, etcétera. Para eso es bueno el sistema 5S Kaizen con, con un máster, digamos, después de haberlo pasado en TPM. Entonces, en el TPM se enfocan mucho en lo que son fallas esporádicas y fallas crónicas. Las fallas esporádicas son las que nos hacen correr, las que nos generan llamadas del gerente y nos meten presión, ¿verdad? Y es lo que se ve. A veces no son tan frecuentes, pero las causas que encontramos para esos problemas en la mayoría de los casos son aparentes, porque no hay mayor análisis. Y entonces, comenzamos a tomar decisiones muy rápidas que son poco pensadas. Y ahí tratamos de optimizar nuestros planes de mantenimiento y aplicar RCM, pero el RCM realmente es un proceso de largo aliento. No crean que porque ya empezaron a hacerlo van a tener resultados de inmediato. Hay que tener cuidado con eso. En cambio, las causas reales muy pocas veces se conocen. Y eso es lo que está oculto, que son las fallas crónicas. Y las fallas crónicas tienen una característica, que están todo el tiempo ahí y ya nadie las ve porque se han acostumbrado a ellas. Pero las fallas crónicas es, digamos, el caldo de cultivo que genera fallas esporádicas de vez en cuando. ¿Y quién alimenta esas fallas crónicas? El deterioro acelerado. ¿Qué es deterioro acelerado? Cuando al equipo lo usamos mal, no lo limpiamos, le ponemos mal lubricante, la operación es deficiente, etcétera, etcétera. Cuando hay reparaciones provisionales,
cuando se hacen malos trabajos por falta de competencia o porque contratamos a un tercero que cada vez le apretamos más el costo y cada vez hace un trabajo de menor calidad, ¿de acuerdo? Enfrentamientos entre las áreas, demasiadas urgencias, falta de tiempo, no hay presupuesto, todos esos problemas generan fallas crónicas. ¿Y cuál es la solución y la herramienta disponible? El TPM. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de este sistema que desarrolla el personal? Es una metodología simple, aunque sea muy pomposa. Si la comenzamos a estudiar punto por punto, van a ver que es muy simple, muy intuitiva y está basada en equipos multifuncionales. Posibilita caminos de desarrollo de creatividad y talento en la gente y amplía el grado de comunicación entre los departamentos. Esto es muy importante. Es una herramienta de gestión fabulosa y genera sentimientos de realización personal en el personal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora con esa introducción vamos a hablar de la fase inicial, que son las 5 S, que sin una buena implementación de las 5 S, realmente no sería posible avanzar con el Kaizen y el TPM. Entonces, yo creo que implementando bien un programa de 5 S, buena parte del camino y la más difícil ya se hizo. Yo he diseñado este icono, o este logo, perdón, que lo voy a volver a pasar de nuevo, y lo he hecho de esa manera porque cuando estuve en Japón, los japoneses me dijeron, ahora ya no decimos nosotros que Seiri es el primer paso, es decir, la selección o clasificación. No les digo, ¿y cuál es el primer paso? La disciplina. Porque sin disciplina no se puede implementar nada. Y tiene mucha razón. Entonces la disciplina está presente desde el primer momento en que se implementan las 5 S. Por eso que adrede he puesto primero Shitsuke, disciplina, Sei, Seiton, Seiso y al último Seiketsu. Lo vamos a ver rápidamente. La clasificación, que es la primera S. ¿Qué es clasificar? El concepto es muy sencillo. Dice separar y eliminar lo innecesario. ¿De acuerdo? Es un concepto tan básico que la mayoría subestima su poder. Y yo les voy a explicar cómo lo deben entender para que en verdad saquen provecho de él, de este concepto. Yo siempre digo que el tema de la clasificación, o sea, separar los innecesarios, tiene dos partes, la parte interna y la parte externa. ¿Cuál es la parte interna? Que es bastante importante para nosotros los latinos. La parte interna tiene que ver con nuestro hábito de ser cachivacheros, de guardar todo para disque, para que en algún momento me va a servir. Yo les pregunto a todos mis alumnos, oye, ¿y por qué guardas las cosas? Porque en algún momento me pueden servir. Ponte en este escenario. Yo ahora puedo comprar 4 llantas para mi carro y las llantas usadas, algunos las guardan y las ponen en su azotea, ¿no? ¿Para qué las guardas? Porque me pueden servir. Y la lectura es otra. O sea, cuando las personas guardan cosas usadas, en realidad lo que le están diciendo a su cerebro es que el día de mañana les va a ir peor. O sea, tiene sentido porque como si ahora estoy desechando esas llantas, mañana me pueden servir. Solamente me van a servir en un escenario donde esté peor. Y créanme que el poder de la mente es tan grande que si ustedes creen que van a estar peor, así va a pasar. Entonces ese sentimiento no es bueno. Y el otro sentimiento que está asociado a eso es que yo no me merezco cosas nuevas, solo puedo ambicionar cosas usadas. Eso hace que yo me instaure en la mediocridad y todo empiece mal. Entonces debemos liberarnos de las cosas usadas, no tenerle miedo al futuro, aún en situaciones como la que estamos viviendo. ¿Y cuál es el objetivo? Ya la parte externa, la parte práctica, que al liberarnos de los innecesarios, lo que nos sirve va a ser ubicado de una manera más rápida y vamos a utilizar mejor los espacios. Y esa es la esencia de la utilización adecuada de los espacios y sobre todo de la eliminación de desperdicios. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan trivial el concepto, sobre todo para el área de mantenimiento que se llena de cosas, se llena de cachivaches y al final
no sabe ni lo que tiene, ¿no? Y pierde un montón de tiempo cuando una máquina para. Después viene el concepto de ordenar, que es la continuación de la otra S. Es decir, si yo ya tengo solo lo necesario, eso que es necesario lo tengo que organizar de acuerdo a tres conceptos. O sea, el orden a partir de ahora ya no ya deben olvidarse del concepto que tenían, que es un tema cosmético, es decir, la mayoría dice, oye, está bonito, está ordenado, ¿no? Pero el orden en Japón no tiene que ver con un tema cosmético, tiene que ver con estos conceptos. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Cuando sea necesario, las cosas deben tener, o los lugares, etiquetas. ¿Para qué? Para que se puedan devolver. ¿Aló? Para que se puedan devolver al lugar correcto. Y por último, las cosas se deben disponer según su frecuencia de uso. Entonces, en el área de mantenimiento, si las herramientas estuvieran en un panel, así como se está mostrando, y cada uno tuviera una silueta, es fácil saber qué cosa es lo que va ahí. Y si algo no está en ese lugar, rápidamente me voy a dar cuenta que está faltando. ¿De acuerdo? Y les voy a poner este ejemplo de orden para que ustedes lo practiquen en casa ahora que tienen bastante tiempo. Quizás nunca se han puesto a cocinar o cocinan muy de vez en cuando, pero párense frente a la mesa donde se cocina y pregúntense qué es lo que sí o sí voy a usar para cocinar. Y si ustedes están de acuerdo conmigo, deberían pensar en que van a usar un cuchillo y una tabla de picar, porque es lo primero que se empieza a hacer, cortar las verduras, qué sé yo. Entonces, ustedes, para que puedan evaluar si su cocina es ordenada, digan, si esta es la mesa y de todas maneras voy a usar el cuchillo, entonces abran el cajón que tienen al frente y ahí debería estar el cuchillo. Si no está el cuchillo ahí, entonces su cocina no es ordenada. Aunque tengan que dar un paso para encontrar el cuchillo, ya dieron un paso. Y así, conforme vayan haciendo su labor, van a comenzar a dar cientos de pasos y esa labor va a ser tediosa y ineficiente. Y busquen dónde está la tabla de picar y quizás está a 3 pasos. ¿De acuerdo? Entonces pónganse a pensar y a ejercitarse en su cocina. ¿Cuál es el objetivo de esta S? Convertir los ambientes de trabajo en zonas más productivas, con mejores disposiciones, mejores accesos, y eso potencia lo que hasta ahora habíamos hecho con la primera S. Entonces, los objetos necesarios se deben ordenar según su frecuencia de uso. Es decir, los que se usan muy frecuentemente deben estar más cerca de mí. Lo que significa que para mantenimiento habría que tener una estrategia para tener herramientas. Desde el famoso cinturón con espacios para herramientas, pasando por el maletín, después el carrito que se moviliza y se puede dejar en el mismo lugar de trabajo, hasta finalmente el panel donde están las herramientas grandes y pesadas de poco uso. ¿De acuerdo? Si les pongo una foto y quiero que califiquen cuántos puntos le dan a la foto en función a los conceptos del orden, un lugar para cada cosa, las etiquetas y ordenado según la frecuencia de uso, ¿cuánto le darían a esta foto? 3, 2, 1, 0. Bueno, como la mayoría tiene en su cabeza un cassette, digamos, cosmético de la palabra orden, hay algunos que por responder rápido dicen 0, ¿no? Pero vamos a ver. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Ese es el lugar de esas cosas? No. Perdió su primer punto. Las cosas deben tener etiquetas. ¿Para qué? Para que la gente pueda disponerlas en el lugar correcto después que las usó. ¿Esas tienen etiquetas? No. Las cosas se deben colocar según su frecuencia de uso, de manera que me permitan ahorrar tiempo, desplazamiento o esfuerzo. Y aquí sí tenemos que darle un punto. ¿Por qué? Porque la señorita se ve que va a salir muy temprano de la ducha, se va a cambiar en este orden y todo lo que necesita está aquí, hasta el último, y está en el orden en que se los va a poner. Eso va a permitir que salga sin cometer errores y muy rápidamente. Entonces, nos guste o no, le tenemos que dar un punto.
Evidentemente que este es un ejemplo radical y hasta medio gracioso, pero se los he puesto adrede para que entiendan que en el concepto de orden no necesariamente está o no está el tema cosmético, ¿no? Si fuera un tema cosmético, créanme que los japoneses no lo utilizarían. Bien, otra cosa que yo veo a menudo en los talleres de mantenimiento es que cuando yo les digo ordenen, separen lo innecesario y regreso, ellos lo que hacen es ponen sendas cajas con etiquetas y meten todo lo que antes tenían ahí, ¿no? Ya está ordenado. Ya hemos hecho la selección y el orden. Y yo lo que hago es, a ver, tomo un relé, ¿no? Todos ustedes saben lo que es un relé. Tomo un relé y le digo, este relé, ¿por qué crees tú que esto ya está seleccionado? Este relé, le digo, ¿está bueno? Y él me dice, sí. Y claro, tiene una buena pinta, ¿no? Pero nadie sabe exactamente si estará bueno. O sea, si por la pinta fuera, parece que sí. Ok, le digo, vamos a suponer que tu relé está bueno. ¿Cuánto crees que cuesta este relé? 30 soles. Para los que no son de Perú, $10. Ok. ¿Y tú crees que al guardarlo ahí te va a ahorrar dinero? Claro, porque en algún momento lo puedo necesitar. ¿Hace cuánto tiempo está este relé aquí? Nadie lo sabe, ¿de acuerdo? ¿Cuántos saben que este relé lo guardas aquí? Es decir, cuando se necesite un relé parecido a este, ¿cuántos saben que lo tienen que buscar acá? Se queda pensando, ¿no? Te pongo una situación hipotética. Se malogra una máquina y tú que en algún momento vistes un relé en el taller en algún sitio, dices, creo que hay en el taller y te vas, ¿de acuerdo? Y comienzas a buscar entre todos esos cachivaches, porque de estas cajas hay un montón. ¿Cuánto tiempo crees que puedas buscar ese relé? No sé, media hora. ¿Cuánto cuesta la media hora de la máquina parada? Y ojo que el relé costaba 30 soles. ¿Ah? Entonces, no sé si me están siguiendo, pero no hay correlación entre lo que cuesta el relé y el tiempo que estoy esperando. Entonces, si no voy a almacenar adecuadamente estas existencias y si no tengo confianza de que están bien, en verdad es un engañamuchacho. Lo único que estamos haciendo es generar una fuente de innumerables problemas. Por lo tanto, esto no es parte de las 5 S, está mal hecho, ¿de acuerdo? Y lo otro es que cualquier cosa que uno encuentre en el taller debería tener una etiqueta, porque a veces yo voy y digo, ¿y este motor? Lo acaban de traer. Mentira, ese motor está hace varios meses y quién sabe años, pero me dicen lo acaban de traer, ¿no? Entonces, si me lo dicen así, yo le pongo una mala nota. En realidad, cada cosa que hay en el taller debería tener una etiqueta. Si recién salió de la máquina y va a ser analizada, bueno, se puede poner una etiqueta amarilla, ¿no? Porque está pendiente de revisión. Y se le puede poner en la etiqueta quién lo está revisando y más o menos cuándo lo va a terminar de revisar. Si ya está reparada, se le puede poner una etiqueta verde, ¿no? Aunque aquí salió media celeste. Y si no ya sirve porque ya está estropeado, le ponemos una etiqueta roja que es el paso previo a que lo vendan o lo tiren, ¿no? Si encuentro un taller de mantenimiento así, me la creo, ¿no? De otra manera, no. Y créanme que teniendo el taller así es mucho más rápido el tema para poder reducir esa mantenibilidad y hacer que las consecuencias de la falla sean menores, ¿de acuerdo? Limpiar. Este es otro concepto que tiene una diferencia grande entre lo que entienden los japoneses y lo que entienden los latinos, ¿no? Para el latino, limpiar es una suerte de castigo. Ah, te portaste mal, bueno, ahora vas a limpiar. Y lo peor de todo es que así lo manejamos inclusive con nuestros niños. Y por eso es que la gente que se dedica a la limpieza es considerada como de segundo orden, ¿no? Ellos, nadie piensa en ellos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, en plena crisis, la gente de limpieza sigue trabajando y yo no sé si tendrán la protección adecuada, porque finalmente todos los desechos, hasta de las casas que están, digamos, con algún infectado, salen por la basura, ¿no? Nadie ha dicho cómo trabajar con esos residuos y terminan en las manos de estas personas.
Entonces, el tema de la limpieza en Japón es considerado de otra manera. El japonés eh, entiende a la limpieza como una muestra de respeto al prójimo. Ustedes jamás van a entrar a un baño y encontrarlo sucio, porque el japonés sabe que otra persona lo va a usar. Cuando nosotros usamos bien, por ejemplo, los baños, cuando es el de nuestra casa, ¿no? Bueno, me imagino que sea así, pero si es el baño de la oficina, si es el baño público, a veces lo maltratamos, ¿no? No, porque decimos ya eso, hay una persona que lo hace. Pero bien, ya, sin contar ese tema, que también es importante, vamos a ver el tema de cómo debemos entender la limpieza para el propósito que estamos buscando. Primero, que la limpieza debe ser entendida como una inspección detallada. Les pongo este ejemplo para que se entienda mejor. Una mamá joven que puede bañar a su bebé, pero por falta de tiempo se lo encarga a la prima, que es una persona adulta, y que de hecho lo va a bañar bien. Pero ¿será lo mismo? Y aunque ustedes no me respondan, yo creo que han pensado en decir, no, claro que no es lo mismo, porque la mamá cuando lo baña también lo inspecciona. Cada milímetro cuadrado de su piel lo inspecciona. Y así es como ella se da cuenta que tiene un arañón, que le salió un granito, que le duele, que tiene un moreteado. Y créanme que al encontrar prematuramente un problema cuando está en su fase inicial, hay muchas más oportunidades de resolverlo. Es lo mismo que ocurre con un operador. Si el operador limpia su máquina, en realidad no la está limpiando, la está inspeccionando al momento que le quita el polvo. Y cuando pasa su mano encima de ella, se da cuenta si tiene una fuga, porque notó aceite, si está caliente, si vibra, si tiene un sonido raro, si huele mal, ¿de acuerdo? Y tiene que alertar, o sea, tiene que ser un proceso consciente. Dos, la mejor manera de conservar un activo, y muchos de ustedes lo saben, es mantenerlo limpio. Hay quienes dicen, ¿para qué lo voy a limpiar si al final se va a ensuciar? No, no es lo mismo. Si lo dejas mucho tiempo, esa suciedad, la suciedad no es inocua, la suciedad puede ser corrosiva y eso daña el equipo. 3, elimina o reduce accidentes. Está comprobado que un lugar de trabajo más limpio es más seguro. 4, la limpieza reduce causas de falla. Yo no sé si comenté esto antes, pero en todo caso aprovecho de comentarlo otra vez. Cuando a mis alumnos les digo, ¿de cuántas maneras puede fallar tu planta? Y ojo que mete todo, le digo, ¿no? Falla el rodaje, falla la faja, falla el contactor, lo que sea. Se ponen a pensar y me dicen, mire, no es infinito el número de modos de falla, pero es muy grande, ¿no? Que no sabría decir cuánto ahora. Muy bien. Y ahora les digo, ¿cuántas causas raíces creen que están relacionadas con esas casi infinitas formas de fallar? Y la mayoría está animado a decir, igual, es un número grande, pero no es así. En realidad, las causas raíces que generan el 80% de las fallas son 5 nada más. Y querrán ustedes saber cuáles son. Se las voy a decir. Suciedad, solturas, mala lubricación, mala operación y mala configuración de la máquina, que ya no depende del operador, sino a veces del supervisor. Y esta S elimina una de esas 5 causas más frecuentes. Cuando ustedes comiencen a hacer AMEF, que es el tema que tratamos el día miércoles, y terminen el AMEF, y lo vamos a hacer cuando continuemos con los webinars de este tema, se van a dar cuenta que la mayoría de las causas que vamos a encontrar al final tienen que ver con alguna de estas 5. Es increíble. Así que pónganse a pensar así. Oye, el otro día se rompió el eje de la bomba, ¿no? Ya, pregúntense, ¿por qué se rompió? Ah, porque se fatigó el metal. ¿Y por qué se fatigó? Ah, porque hubo vibración. ¿Y por qué hubo vibración? Porque se soltó un perno. Solturas. Siempre terminan en alguna de esas. Quinto, la práctica de esta S incluye la eliminación de las fuentes que generan suciedad. Es decir, no es más limpio el que más limpia,
sino el que menos ensucia. Si yo todos los días tengo que limpiar mi escritorio porque hay una luna que está rota, caramba, lo que tienes que hacer es cambiar esa luna, ¿no? Tan simple como eso. El objetivo es a través de esta S promover el cambio cultural. La gente tiene que entender que todos tienen que limpiar. No hay que colocar personal de limpieza para limpiar la máquina. Esto me pasó cuando yo trabajaba en una empresa, estábamos aprendiendo, me acuerdo que teníamos un motorreductor que un día se malogró y cuando lo abrimos, era de Corona y Sinfín, estaba hecho puré. Y lo peor de todo es que no tenía una gota de aceite. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cómo no puede tener una gota de aceite? Es imposible. Y haciendo la investigación, ¿saben lo que había pasado? Que el personal de limpieza limpiaba la planta, estaba por toda la planta. Entonces, cada vez que una gota de aceite caía de ese reductor que estaba con una pequeña fuga en la empaquetadura, venía un chico que andaba por ahí, ¡pum!, limpiaba esa gota. Obviamente que limpiar por limpiar no tiene que ver con esta S, porque ya les dije, limpiar es una inspección. Entonces, si él hubiera en realidad sido entrenado en limpiar, tendría que haber avisado que se estaba perdiendo el aceite. Entonces, nadie vio esa fuga por las razones que les explico y el motor terminó fundiéndose o rompiéndose, ¿de acuerdo? El reductor, perdón. Entonces, es muy importante esto que estoy diciendo. Luego viene la cuarta S, estandarizar, y esta S es la más importante y al mismo tiempo la menos entendida. Cuando yo pregunto en mis clases, ¿qué significa estandarizar? Todo el mundo responde más o menos lo mismo. Y no voy a esperar a que ustedes me respondan porque va a tomar mucho tiempo, pero de hecho voy a tratar de adivinar lo que ustedes están diciendo. Y creo que lo voy a hacer porque lo he escuchado tantas veces que ya más o menos sé cuál es la respuesta. Me dicen estandarizar es uniformizar, me dicen estandarizar es hacer procedimientos instructivos, estandarizar es poner normas, etcétera, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que esa no es la definición de estandarizar. Este es un concepto de aquellos que nosotros usamos, pero cuando nos piden definir, pues no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que para poderlo practicar bien es necesario que sepamos qué significa. Y yo se los voy a decir. Estandarizar tiene que ver con dos conceptos sencillos. Hacer todo lo que sea necesario para evitar errores y de esa manera mantener el nivel alcanzado. Si algo que ustedes hacen cumple con esos dos conceptos, entonces es un estándar. A ver, veamos. Alguien dijo por ahí uniformizar. ¿Para qué uniformizarías? Por ejemplo, le pones a todo tu personal un uniforme azul, ¿no? Y a los contratistas le pones un chaleco amarillo. Los uniformizas, claro, para que cuando uno de chaleco amarillo o naranja esté en una posición donde no tiene acceso, rápidamente lo puedas retirar. Entonces, ¿para qué sirve la uniformización? Para evitar errores y de esa manera mantener el nivel alcanzado o el nivel que se han propuesto. Por lo tanto, eso es un estándar. Ya un instructivo o un procedimiento, ¿para qué lo haces? Para que la gente haga ese proceso de la misma manera. ¿Con qué propósito? Para evitar errores y mantener el nivel alcanzado. Ok, entonces eso también es un estándar. ¿Se dan cuenta? Entonces, los estándares no tienen que ser necesariamente elaborados. Basta de que ustedes hayan tenido 2 veces el mismo problema, y yo estoy seguro que todos ustedes deben haber tenido en algún momento 2 veces el mismo problema, pero si no hacen un estándar, y recuerden bien esto que les estoy diciendo, van a volver a tener el mismo problema en algún momento, porque es así. Y ahí está donde los japoneses nos llevan una ventaja, ¿de acuerdo? Los japoneses me enseñaron esto. Ellos me dijeron, cuando hace muchos años, en los años 50, vino Edward Deming,
Él nos enseñó a resolver problemas aplicando una metodología llamada PDCA, que muchos se la atribuyen a Deming, ¿no? Por cierto, pero la verdad es que no era de Deming, era de un tal Shuhar. Pero como Deming la hizo mundialmente conocida, él se ha llevado todos los laureles. A Shuhar no lo conoce nadie, qué pena. Bueno, entonces, ¿qué significa PDCA? Significa que cuando yo tengo un problema, planeo su solución, luego que he terminado el plan, ejecuto lo que he planeado y para que todo me salga bien, controlo con la C mientras ejecuto y al final hago una suerte de revisión del sistema, que es la A de actuar, para en una siguiente oportunidad pueda hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Pero los japoneses me dijeron esto. Miren, ¿qué pasa si yo un día, no sé, se me malogró un reductor y hago el PDCA y lo resuelvo? Ok. En otro momento se me vuelve a malograr y como ya hice el último paso de actuar, quizás lo haga más rápido, como que voy ganando experiencia. Pero ¿eso es lo que buscamos? Se preguntan los japoneses. Yo creo que no, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos en una suerte de diente de sierra, no sé si lo ven ahí, donde estamos repitiendo el plato una y otra vez. Lo único que estamos ganando es hacerlo más rápido. No, 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 dicen Deming, decían los japoneses, aquí hay algo que anda mal. Y los japoneses como que complementaron la herramienta que habían aprendido de Deming. Y ellos dijeron, no, cada vez que yo resuelva un problema, lo que me toca hacer ahora es hacer otro círculo. Y ellos crearon este círculo. Lo llamaron SDCA, donde la S es planear el estándar. O sea, después que resuelvo un problema, planeo el estándar. Lo ejecuto, controlo para ver si ese problema nunca más se presenta. Quizás en algún caso se vuelva a presentar y por eso esta onda amortiguada que hay en el borde, lo que significa que en algún momento falló otra vez, lo que significa que mi estándar no era el mejor. O sea, fue útil para muchos casos de ese mismo problema, pero hay unos que lo desbordó, lo tengo que mejorar. Y una vez que lo mejoro, ya me quedo en ese nivel. ¿Eso qué significa? Que ese problema no voy a volverlo a tener. Ya estoy en otro nivel. Lo que no significa es que ya no voy a tener problemas. Sí, sí vas a tener problemas, pero tus problemas van a ser otros, no ese mismo. Y vuelves a aplicar lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí es una situación de mejora continua y no la previa donde es simplemente un diente de sierra donde uno se queda en el mismo nivel. ¿De acuerdo? Entonces, concluyendo esto, es como si el PDCA nos ayuda a resolver el problema y el SDCA nos sostiene la solución para que no se vuelva a presentar. ¿De acuerdo? Ahora, yo les quiero mostrar con un ejemplo práctico que me pasó a mí hace muchos años, cuando recién estaba yo aplicando esta metodología. Yo siempre tenía dos llaveros. Tenía el llavero de mi casa y tenía el llavero del auto. ¿De acuerdo? En algún momento se me quedó el llavero de mi casa. Difícil que se me quede el llavero del auto porque con eso iba a trabajar. Pero no había problema porque en la casa había una chica que trabaja con nosotros, le tocaba y me abría la puerta. Pero según la ley de Murphy, que dice que algo que puede pasar en algún momento ocurrirá, entonces me pasó a mí. Yo regresé de la oficina por unos papeles urgentes, estaba en una reunión. ¿Y qué creen? La chica había salido porque mi esposa la había mandado a hacer unos encargos, ella tampoco estaba, no había nadie en casa y me quedé parado en la puerta. Una hora. A la hora vino mi esposa, yo molesto, como se imaginarán. Ella se acerca a mí y me habla despacito al oído y me dice, tienes que llevar tu llave. Entonces ya se imaginan ustedes, ¿no? Están uno molesto y encima te dicen lo que tú ya sabes. Pero lo cierto es que me olvidé. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en ese momento decía,
ok, ya voy a llevar mi llave, ¿no? En algún momento va a volver a pasar, porque yo ya sabía que tenía que llevar mi llave. No era una cosa nueva, por lo tanto no es una solución, ni mucho menos un estándar. Entonces yo dije, tengo que hacer un estándar para que no se vuelva a presentar, si no voy a estar haciendo mi diente de sierra ahí. Y bueno, entonces lo que hice, primera medida, junté en la llave del carro, le puse la llave de mi casa, una sola llave. Las otras llaves las escondí por dentro, porque ya como está dentro de mi casa, agarraba debajo del macetero, abría la puerta de adentro, la otra puerta, entonces con una llave me bastó. Eso fue una solución por mucho tiempo. Y en ese tiempo, algunos de mi familia se quedaron en la puerta y yo les ayudé. Pero yo dije, ¿y qué pasa si el carro lo mando al servicio? Porque a veces cuando uno va al taller te dicen, deje su llave, ¿no? Y si en ese momento regreso a mi casa y me quedo en la calle, el complemento de este estándar fue poner en mi billetera una llave, una copia de esa en aluminio. Ahí la estoy mostrando, le tomé una foto a mi billetera para que ustedes lo vean, de aluminio. Entonces con esta llave, porque la billetera siempre la carga uno, ¿no? Me sacó de apuros cuando no tenía la llave del carro, porque le había prestado, lo había dejado al taller. ¿Sí tienen alguna pregunta? ¿Sí? Ah, ya, pensé que estaban preguntando. Ok. Y la otra medida, porque también pensé, ¿y qué pasa si, no sé, me roban la billetera, el carro se quedó en el taller? Es un poco probable, pero me puse en esa circunstancia. Entonces llevé una llave, una copia de llaves adicionales para la casa de un familiar. Y créanme que durante casi 20 años usé todas las opciones, pero nunca más me volví a quedar en la puerta de mi casa. Más bien yo abrí la puerta a algunos que se quedaron fuera. Pero luego apareció esto, le pusieron un cantón. Entonces ya no era posible pues llevar dos llaves en la billetera, ¿no? Ni hablar. Entonces lo que hice fue esto. Me encontré en una tienda de Estados Unidos estos dispositivos que son unas cajitas de metal muy resistentes, que tienen una clave. Lo puse en la puerta de mi casa, entonces con la clave se descubre la llave, ¿no? Ahora, al principio, como igual dije, no vaya a ser que venga alguien con una comba y la rompa y agarre las llaves y entre, ¿no? Bueno, al principio lo que puse aquí fue la llave del cantón nada más. Después de todo, con esa llave no se puede abrir la puerta, solamente se puede abrir el cantón, pero tienes que tener la otra. La otra era la que estaba en mi billetera. Ese fue el cuarto paso cuando ya salí de la oscilación, porque ojo, que el estándar puede fallar o simplemente ustedes pueden ponerse en un caso donde falle y entonces eso lo haga mejorar su estándar, que fue el caso mío, porque yo no me quedé afuera, pero sí pensé que en algún momento me podía quedar, ya que en algunos momentos se le ponía el cantón, ¿no? Y bueno, entonces hice esto. En la puerta de adentro ya no lo ponía más debajo del macetero, sino que puse otra, porque habían de estas cajitas baratitas, chinitas también. Puse otra y en otra puerta puse esta otra con otro sistema, ¿no? Que igual funciona. ¿Y qué creen? Nunca más me quedé en la puerta de mi casa. Entonces, a este tipo de estándar, que no son estándares como procedimientos, como instructivos, los japoneses le tienen más fe. Los japoneses no usan mucho procedimientos e instructivos porque les puede pasar lo que nos pasa a nosotros. Tenemos sendos procedimientos muy lindos, pero que la gente no conoce o no practica adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando viene un auditor, francamente nos levanta en peso fácilmente, ¿no? En cambio, este tipo de estándares son más útiles y los japoneses les llaman pokayoke, que traducido al español sería algo así como a prueba de error. Y les voy a enseñar algunos otros pokayokes que son muy buenos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros has sentido que en los supermercados te has chocado con una de esas carritos, los tienes que mover? Pero la solución es muy fácil. Y caramba,
antes de darle la solución, yo les quiero decir esto. Quizás a alguien se le pueda ocurrir hacer esto. Ah, ya sé. Porque, ojo, el tener los carritos desperdigados por la tienda obliga a tener un ejército de chicos que suben eso por las escaleras y lo llevan al lugar que corresponde. O sea, tienes que pagar sueldos adicionales. Y de repente a alguien se le ocurrió ir al lugar donde sacan los carritos y poner un letrero que diga algo así: estimado cliente, demuestre su cultura y deje el carrito ahí donde se lo encontró. Miren, eso puede ser una suerte de pseudo estándar, pero no va a funcionar. Eso no funciona ni en Japón. Pero para que vean una mejor idea, aquí está el Poka-yoke que se ha creado para eso, ¿no? Fantástico, tienes que meter una moneda, metes una moneda, desenganchas el carro y te lo llevas. Si cuando terminas de usarlo lo dejas tirado, piña, pues vas a perder tu moneda. Algún muchacho lo va a encontrar y lo va a llevar por ti y tú le vas a pagar la propina. Este es un estándar fabuloso porque no necesita entrenamiento, es intuitivo y no falla nunca. ¿De acuerdo? Bueno, este, también les quiero decir de que otro estándar que es muy útil en las plantas y en la industria de aviación, aunque ustedes no lo crean, es el checklist. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que el checklist es más mal usado porque el checklist lo usa más bien como una suerte de entretenimiento para el operador. Es decir, le mandan a que él anote presiones, temperaturas, ¿no? Engañándoles de que alguien va a revisar eso, un genio, que va a juntar todos los checklists a las 5 de la tarde, va a comenzar a ver esas temperaturas, esas presiones, y va a decir, ah, aquí hay algo que está mal, vamos a hacer esto. Quizás él se la crea por un tiempo, pero después se va a dar cuenta que eso es mentira, eso no funciona en ningún sitio. ¿Y qué va a hacer? Va a llenar cualquier cosa. Entonces, ¿de qué sirve un checklist en esa circunstancia? De nada. El checklist no es así. En Japón el checklist es colocar un check y pasar al otro punto. Y es una herramienta poderosa, pero si se hace bien, ¿de acuerdo? Veamos un video cortito sobre este tema. Están creciendo rápidamente en las fábricas de todo el mundo y están trayendo toda clase de beneficios al trabajo. Sin embargo, con cada vez menos gente en el taller, también está resultando cada vez más difícil comprobar tales aparatos. Aunque se supone que muchos trabajadores de la línea de producción comprueban ellos mismos los aparatos, muchos de ellos no tienen realmente experiencia de ingenieros. Como resultado, pueden ocurrir todas las especies de problemas. Bien, se entendió, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de mantenimiento autónomo, y eso también es el error más común, es casi como el de TPM, creen que mantenimiento autónomo es enseñarle al operador a que haga trabajos de mantenimiento. Y obviamente el operador va a decir, ¿qué? O sea, yo voy a hacer el trabajo de mantenimiento y todo por el mismo sueldo. Ni hablar, te va a decir, ¿no? Y ese es otro de los nombres que creo yo se puso mal. En realidad, el mantenimiento autónomo deben entenderlo como la operación correcta de una máquina. Entonces, no es cuestión de agarrar y decirle, haz este checklist y él tiene que ver si la faja está bien, si esto está limpio. No, o sea, la máquina se tiene que preparar para que el operador con su conocimiento pueda hacer un buen checklist. ¿De acuerdo? Así que es todo un arte. Es todo un arte. Pero, ¿cuál es el otro, digamos, el otro peligro de hacer o sea, de hacer el checklist? Puede ser que el checklist haya sido bien elaborado, pero al momento de ejecutarse, el operador pasa por alto un detalle porque lo hace todos los días, nos puede pasar a todos, es una consecuencia natural de la rutina. Para eso, los japoneses tienen un sistema que se llama Yubi Sashi Kakunin. Yubisha, no puedo pronunciarlo, me van a disculpar. Yubisashi Kakunin. Pero bueno, es un término de difícil pronunciación, pero está hecho especialmente para que no cometamos errores. Y de hecho lo usan la mayoría de las líneas aéreas, después lo vamos a ver. ¿Qué dice esto? Que si tú vas a mirar, por ejemplo, un manómetro, aquí hay un manómetro,
que ya tiene controles visuales. Lo que quiere decir es que si la aguja está en verde es porque está bien, le pongo un checkbox al siguiente punto. Si está en amarillo, aviso al técnico, y si está en rojo, paro la máquina. O sea, no hay medias tintas aquí, todo está establecido. Pero ¿cómo lo tiene que hacer el operador? Tiene que decir, señalando, tiene que decir presión del manómetro. Si lo ve en verde, decir, y él mismo responderse, correcto, y pasar al siguiente punto. ¿Y por qué hacen eso? Porque cuando uno no conoce este tema y lo ve a los japoneses señalando y hablando solo, dicen, este está loco, ¿no? Pero esa es la técnica. Cuando ustedes señalan, vocalizan y escuchan sus palabras y miran el punto, es mucho menos probable que cometan un error de rutina. Y al final se han evitado muchos accidentes por hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes nombres que se les da a esta técnica en el mismo Japón, pero lo concreto es que se reduce en casi 85% los errores de haber hecho mal un checklist. Se previenen o se reducen también en un 30% los accidentes, porque esta es una herramienta que los japoneses han creado para las líneas férreas y para los metros. En Japón hay cientos de líneas de metro y no hay ningún accidente, ni siquiera retrasos, porque todos trabajan con este sistema. Estos son algunos de los otros nombres con los que se le conoce a este sistema en Japón. Y les voy a pasar un videito que he hecho yo traduciendo un video japonés para cerrar este tema que me parece interesante. Ya, aquí por ejemplo van a escuchar, lo voy a poner de nuevo, que yo estoy hablando de Yubisa Chikoshoba. Es otro nombre para el mismo tema que se conoce en Japón. Y he usado ese término porque así estaba en el video original japonés. Cuando usted conduce, es muy importante atender las señales de tránsito. Si usted pasa por alto algunas de estas señales, o si estas señales no son claras o simplemente no existen, esto representa un gran riesgo y puede originar accidentes. ¿Sueles detenerte en tu trabajo diario para ver con claridad los riesgos presentes? ¿Te has puesto a pensar que los checklists que realizas con descuido pueden originar un accidente, generándote una falsa ilusión de control? Es fácil que nuestra mente pase por alto algunos detalles importantes. Para evitar este riesgo, debes apuntar y llamar. ¿Qué hace la diferencia entre el método tradicional y este que señala y llama? Este método evita errores de atención y hace que el proceso sea más seguro. En todo trabajo existen acciones puntuales que deben hacerse correctamente para evitar errores. En este caso, ambos cables deben quedar montados correctamente. Observen al trabajador señalando y tomando la voz, confirmando que el procedimiento se ejecutó de manera correcta. Por otro lado, ¿qué es el shoba-shoba? Al empezar la jornada, todos se tocan y se señalan, tomando conciencia que el éxito de la labor depende de todos. También se reconoce en equipo qué lugares y puntos son riesgosos. Por último, ¿cómo señalar y llamar correctamente? Ponga atención. Primero, señale lo que quiere controlar. Segundo, vocalice a viva voz lo que indica el control. Finalmente, responda en voz alta el estado observado. ¿Cuál es la manera correcta de ejecutar este método? Veamos un ejemplo. El operador, para estabilizar el proceso, tiene que cerrar una válvula y después verificar que la presión se establece en 5 bares.
De esta manera, el operador evita el error. Ahora veremos un ejemplo real. Esto ocurrió mientras volaba en una pequeña avioneta de más de 35 años de servicio, lo cual no fue impedimento para que el vuelo se realizara bien. Todo eso gracias a los checklists que hacen los pilotos. Veamos. Ya, lo que están viendo es una avioneta que me llevó a Chagual, en la mina Poderosa, y vean que cuando hay otra persona, ese checklist que se hacía con ese sistema de vocalizar es más fácil porque uno de ellos le dice cuál es la presión de aceite, por ejemplo, el otro le responde y pone el check en la carpeta que tienen. Los dos podrían hacerlo solos, pero lo hacen así porque básicamente lo que se trata de evitar es el error de la rutina. Entonces, es importante que los pilotos hagan eso. Y en los desastres aéreos, cuando se ha revisado, por ejemplo, la caja negra y donde han habido errores es cuando ese checklist no se hizo bien, porque tienen que probarse alerones, tienen que verificarse una cantidad de condiciones antes de levantar el vuelo. Y después, inclusive que el vuelo ya ha empezado, ellos siguen controlando y lo hacen todo el tiempo. Esta es la avioneta que estaba en el video anterior, le tomé fotos también por fuera. Y al principio, no les miento, tuve un poco de temor, dije, caramba, ¿cómo estoy subiéndome a esta avioneta? Es del año 75 y esto fue grabado en el 2006 y 2007. Pero fíjense que esos conceptos de TPM están aquí. No sé si logran ver los pernos que agarran el motor. Tienen la cabeza pintado de blanco, no se nota muy bien, y tienen una línea que por un lado marca la cabeza y en el otro lado marca el fuselaje. Y yo lo he visto al piloto chequear esos pernos. Cuando se desalinea esa línea, valga la redundancia, es porque el perno está flojo o se ha aflojado. Y como son pernos vitales en el funcionamiento, ahí no queda más remedio que el propio piloto ajustarlo, porque ahí no hay personal de tierra. Los que han ido a Chagual sabrán que es simplemente una pista. No hay personal de tierra, no hay nada. Entonces, eso es uno de los controles que ellos hacen. Los otros controles, y me tomé el trabajo de tomarle las fotos, están aquí. Fíjense esta abrazadera. También tiene la marca en los pernos para verificar si esta abrazadera no se ha aflojado o se ha movido. Los pernos del el freno, me parece que también están con marcas. No se nota muy bien, pero están con marcas. El conector hidráulico también está marcado. No saben la cantidad de puntos que el piloto revisa antes de levantar vuelo. Yo estoy convencido a partir de que vi esto, de que si esas avionetas no se caen, porque no se caen, es porque se hace así, ¿de acuerdo? Si no, imagínense, pues, ¿no? Una avioneta tan antigua no podría volar con la seguridad necesaria. Bien. Y entonces vamos a hablar, por último, de la disciplina, ¿de acuerdo? La disciplina lo que busca en todo momento es convertir toda esta práctica en hábitos, no que sea flor de un día, porque si nosotros lo que conseguimos con mucha presión es que la gente practique eso solo porque nosotros estamos detrás de ellos, no es lo correcto. Esto lo que tenemos es que se meta en la cabeza de la gente y le cambie la cultura. Créanme, muchachos, si este tema no se hace bien y no le cambiamos la cultura de la gente, hablar ya de mantenimiento autónomo, que RCM, que todas las cosas que vienen después podrán ser muy bonitas, no lo dudo, pero de difícil aplicación con personas que en verdad no están preparadas para eso. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos aquí? Auditorías permanentes, periódicos murales, revistas, la escuelita semanal, porque en el TPM y en las 5S también hay una escuelita donde el propio personal es entrenado para que replique ese conocimiento con sus compañeros. Y de esa manera ellos se hacen cada vez más competentes. Y aquí quiero aprovechar de informarles de que vamos a lanzar un curso muy, muy, muy económico de 6 semanas de 5 S
que tiene todos estos conceptos con mayor detalle porque cada S tiene una profundidad que de verdad lo merece. Y videos japoneses, algunos de entrenamiento, otros reales que yo he levantado. Dura 6 semanas. La primera se habla del tema cultural y las 5 restantes, una por cada S. Y esa es la antesala para otro curso que viene después, que es cómo implementar esto en nuestra planta, porque no crean, la mayoría se equivoca por esto. Como ve que las 5S son conceptos sencillos, que algunos inclusive de una manera un poco despreciativa a veces le dice orden y limpieza, entonces fracasa, porque en realidad las 5S o implementar un programa exitoso de 5S no es complicado por el concepto, lo que es complicado es por la metodología que tienes que emplear para que la gente termine comprando el proyecto y cambiando su chip. Entonces hay todo un proceso que en este caso yo he trabajado durante casi 20 años. Algunos me conocen y para los que no me conocen, yo fui uno de los fundadores del Premio Nacional de 5S, tanto de Perú, ayudé también a la formación, el de Argentina y el de México. Y, y estos premios hoy por hoy los entrega el mismo embajador de Japón, y la metodología que la mayoría de las empresas han aplicado exitosamente y que han ganado el premio tiene que ver con la metodología que yo voy a mostrar en el segundo curso. Pero en el segundo curso de implementación se requiere que antes se tenga claramente los conceptos de 5S, ¿no? Si los que no habían escuchado de las S, bueno, ya tienen ahora una idea, pero los que ya las conocían pueden comparar entre los conceptos que tenían y los que acabo yo de mostrar, ¿no? Entonces, bueno, todos quedan invitados. Después les voy a pasar el flyer por el WhatsApp y ahora lo dejo ahí para que ustedes me puedan hacer algunas preguntas.